química orgánica? La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos que contienen carbono, especialmente aquellos que se encuentran en los seres vivos, como los carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas. Aunque el carbono también está en compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono. La química orgánica se centra en los compuestos carbonatados que forman enlaces con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, entre otros. En resumen, la química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos del carbono, su estructura, propiedades, reacciones y aplicaciones. Fundamental en química orgánica que describe la combinación de orbitales atómico para formar nuevos orbitales híbridos, lo que determinan geometría molecular, las propiedades de los compuestos de carbono. Existen tres tipos principales híbridos, que son sp2, sp3 y sp3. Me tocó hablar sobre la hibridación del carbono. De átomos dentro de una molécula que determina su reactividad y propiedades químicas. Principales grupos funcionales: alcohol, ésteres, aldehídos, cetonas, ácido carboxílico, ésteres, aminas, amidas, halogenuras de alquilaciones en la vida cotidiana. Alcohol, desinfectante y combustible. Ácido carboxílico se usa en vinagres y cítricos. Los ésteres se usan en perfumes y sabores. Las aminas y las amenas en proteínas y medicamentos. Los grupos funcionales son esenciales porque determinan cómo reacciona y para qué sirve cada compuesto orgánico. Están presentes en nuestra vida cotidiana, desde perfume hasta alimentos. Los grupos funcionales en química orgánica e isómeros. La reactividad en química orgánica se refiere a la capacidad que tienen las moléculas orgánicas para participar en reacciones químicas, transformándose en nuevas sustancias. Esta reactividad depende de varios factores relacionados con la estructura de la molécula y la naturaleza de los isómeros. ¿Qué influye en la reactividad de los compuestos orgánicos? Los grupos funcionales son partes reactivas de la molécula. Por ejemplo, el grupo hidroxilo menos OH y el carbonilo C igual O, amino menos NH2, entre otros, determinan cómo la rapidez y reaccionan a la molécula. Los tipos de enlaces. Los enlaces dobles, C igual tipo C, o triple C igual a C. Son reactivos de enlace simple debido a los presentes electrones más accesibles. Estabilidad del intermediario. Algunas reacciones forman especies intermediarias como carbonoides o radicales libres. Cuanto más estables sean los intermedios, mayor será la reactividad. Isomería estructural y espacial. Los isómeros con la misma fórmula molecular pueden tener distinta reactividad dependiendo de la posición de los átomos. Isómeros de posición o la disposición especial, isómeros geométricos y ópticos. Por ejemplo, el ácido maleico reacciona más rápido que el ácido fumarico en ciertas condiciones por la cercanía a los grupos funcionales. Ejemplo de la reactividad de los isómeros. Tenemos como un ejemplo los alcoholes primarios versus los terciarios. El alcohol terciario es más reactivo en reacciones de sustitución debido a la formación más estable de un carbonilo. Y los ácidos carboxílicos, cis y trans, en reacciones de deshidratación, el isómero cis, como el ácido maleico, y es más reactivo porque sus grupos están más cerca, facilitando la pérdida de agua de los mismos. Me tocó hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Son compuestos químicos que contienen carbono y se encuentran en los seres vivos. Estas moléculas son esenciales en la estructura, función y regulación de los organismos vivos. Estos se clasifican en cuatro grupos principales, como el carbohidrato, que su función es la fuente primaria de energía rápida. También forman estructuras celulares como la celulosa en plantas. Sus elementos pueden ser carbono, hidrógeno o oxígeno. También tenemos lípidos. Su función puede ser reservar de energía a largo plazo, forman membranas celulares, actúan como asistentes térmicos y protectores. Sus elementos pueden ser el carbono, hidrógeno o oxígeno y a veces el potasio. También tenemos proteínas, que su función puede ser función estructural, enzimática, defensiva, hormonal y transporte. Tiene elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio y a veces azufre. También tenemos ácidos nucleídos, que su función puede ser almacenamiento, transmisión de la información genética, y sus elementos pueden ser carbono o hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y potasio. Muchas gracias. Isomería. La isomería es un fenómeno químico en el que dos o más moléculas tienen la misma fórmula molecular, es decir, el mismo número y tipo de átomos, pero difieren en la disposición de tus átomos en el espacio. Esto significa que los isómeros tienen la misma composición química, pero propiedades físicas y químicas diferentes. Tipos de isómeros. Existen varios tipos de isomería, incluyendo isomería estructural, que son que los átomos están conectados de manera diferente en cada molécula. Por ejemplo, el butano y el isobutano son isómeros estructurales. La isomería estereoisomería. Los átomos están conectados de la misma manera, pero su disposición en el espacio es diferente. Esto puede ocurrir debido a la presencia de centros girales o dobles enlaces. Isomería óptica. Los isómeros ópticos son moléculas que son imágenes especulares no superponibles entre sí. Un ejemplo es el ácido láctico. Isomería geométrica. Los isómeros geométricos se producen cuando hay doble enlace o un anillo en la molécula, lo que puede dar lugar a diferentes configuraciones espaciales. Un ejemplo es el cis y trans butano. La importancia de la isomería. La isomería es importante en química porque los isómeros pueden tener propiedades físicas y químicas muy diferentes, lo que pueden afectar su comportamiento de reacciones químicas y su uso en aplicación práctica. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, la isomería puede ser crucial para la eficacia y seguridad de los medicamentos. Gracias. Las proyecciones, a diferencia de las fórmulas estructurales, son representaciones tridimensionales. Como ya mencioné y expliqué varias de las estructuras, de las fórmulas estructurales, estas son más en dos dimensionales. Las proyecciones son más tridimensionales porque toman en cuenta más el ángulo, la posición de sus átomos centrales y aledaños, y también la distancia entre ellos. Entre estos modelos de proyección tenemos al modelo de cuñas y líneas, que a diferencia de la fórmula estructural cuña y ángulo, y toma prestada estas líneas adicionales. La diferencia es que en la proyección, cuñas y líneas es más en tridimensional, ya que toma en cuenta el ángulo y representa más o menos cómo se puede ver una molécula. Como ya dije, la cuña, la línea gruesa negra, hace referencia al qué tan cerca está de la persona que lo ve, y la cuña, hecha de líneas, representa qué tan lejos. Se usa toda esta estructura para representar una forma tridimensional bastante simple y fácil de leer. Otro modelo de proyección vendría siendo la de varillas y bolas, que es muy parecida a la proyección de cuñas y líneas, que simplemente se cambian las líneas
por bolas y varillas para hacer una molécula más visible. También se pueden usar colores, también se pueden usar otros materiales para hacer más visible y diferente la molécula. Otro modelo de proyección vendría siendo la proyección de Newman, que son dos estructuras superpuestas, que es yendo por la misma línea, son tres líneas. La primera estructura son tres líneas, que ya se ha visto que donde se tocan las líneas es el carbono central, y los extremos son los átomos de hidrógeno. La otra estructura vendría siendo un círculo con tres líneas que sobresalen, y esta se referencia a cómo se posiciona la molécula. Si sobreponemos estas dos estructuras, queda un círculo con líneas superpuestas u otra estructura en el centro. Esta proyección hace que se vea como hace referencia a cómo una molécula se ve de frente, ya que toma muy en cuenta de qué ángulo estás viendo la estructura o la molécula. Otro modelo de proyección es el modelo de Fischer, que es un modelo vertical, que normalmente una molécula en 2D se hace de izquierda a derecha. De derecha a izquierda también es correcto, pero más común es de izquierda a derecha. Se toma la molécula al extremo izquierdo y se coloca en la parte vertical de arriba, y la molécula derecha, o el carbono derecho, se le coloca en la parte de abajo verticalmente. Se colocan dos átomos sin doble enlace, ya que no se toman muy en cuenta. Se colocan todas sus sustituyentes de manera condensada. Otro modelo es el modelo de proyección de Cavalieri, que otra vez se toma prestada esta estructura de tres líneas, que se deja implícito que es un átomo de carbono con tres de hidrógeno. Se toman dos de estas estructuras y se colocan una arriba del papel y otra abajo a la derecha o a la izquierda. Siempre en un ángulo de 45 grados, unidos por una línea o por una cuña, que hace referencia a que la parte de abajo está más cerca de la presentación. Y como su nombre indica, parece un caballete, que es un juguete bastante bien, un caballo de madera. Otro modelo, que son tres modelos bastante parecidos, es el modelo de proyección de Haworth, el modelo de silla y el modelo de proyección de bote. Estas se parecen demasiado, ya que simplemente se usan especial o específicamente para los anillos cicloalcanos cíclicos. Un ejemplo vendría siendo los azúcares, ya sean monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El modelo de Haworth, el modelo de proyección de Haworth, es simplemente un anillo en una forma tridimensional, que se puede leer bastante simple, pero sin alguna modificación alguna. Es un modelo bastante llano y simple. El modelo de silla, que es similar al modelo de Haworth, solo que sus átomos implícitos de carbono están colocadas o ordenadas de manera distinta, imparciales, ya sea una arriba o una abajo, formando una estructura bastante uniforme. La proyección de bote, como su nombre indica, sus átomos más extremos, o a los lados más extremos, están más arriba, formando una estructura de bote. Estas estructuras son importantes, las de la forma estructural y las proyecciones. Con sus utilidades nos permiten leer la estructura. En la química orgánica es importante poder visualizar las estructuras de las moléculas, ya que nos permite saber su funcionamiento dependiendo de sus características. En las estructuras moleculares tenemos la fórmula en zigzag, la estructura en zigzag, que es la forma más simple de representar una molécula, que es simplemente, como su nombre indica, líneas en zigzag. Cada terminación de zigzag o las uniones de estas líneas representa una molécula de carbono, y ya se ven implícitos sus átomos de hidrógeno o los enlaces. En la siguiente, la estructura desarrollada toma en cuenta los átomos de carbono y también sus átomos de hidrógeno, y estas se unen con enlaces que se representan con una línea. También se toma en cuenta los dobles enlaces y los grupos funcionales. La fórmula semidesarrollada es más una estructura lineal. Puede ser escrita o puede ser condensada. Esto significa que no se aplica o se coloca las líneas y simplemente se pone de manera directa. En la estructura de Lewis es parecida a la estructura desarrollada, solo que en vez de las líneas pueden representarse con puntos. Estos puntos hacen referencia a los electrones de valencia que tiene cada molécula. Para a veces representar dichos puntos se coloca una línea que hace referencia o representa los electrones de valencia que comparten dos átomos. Y por último está la estructura esqueletal, que es más complicada y una de las más usadas por lo flexible y por la información que nos puede dar. Es similar a la zigzag y la estructura desarrollada, ya que permite un esqueleto bastante amplio, con sus dobles enlaces, con los átomos de cada carbono y sus átomos implícitos se pueden colocar, si quieren o no, también sus grupos funcionales, y también se agregan dos nuevas líneas que son una cuña, una línea más gruesa que hace referencia a que la molécula está al frente o al frente de la persona que lo ve, y una línea gruesa parecida a la cuña, solo que en vez de ser una línea gruesa está hecha con líneas, y esto representa que está por detrás de la molécula o representa que está por detrás de lo que se ve. Hola, voy a hablarles sobre la isomería dinámica, o mejor conocida como la tautomería. Este tipo de isomería ocurre cuando una molécula puede transformarse en otra, con la misma fórmula molecular pero con una estructura diferente. Lo más importante es que ambas están en constante equilibrio, es decir, que se convierte en la otra y viceversa. Un ejemplo muy común y relevante es la tautomería cetoenol. Aquí una molécula que tiene un grupo carbonilo, como una cetona o un aldehído, puede transformarse en otra que tiene un grupo hidroxilo unido a un carbono con doble enlace. Esta segunda forma se le llama enol, porque combina un grupo en de doble enlace y un grupo ol de alcohol. Este cambio ocurre gracias a la acción de protones, por lo general en medio ácido o básico, y es un proceso reversible, es decir, ambas formas, la ceto y la enol, coexisten en una mezcla, pero normalmente la forma ceto es más estable y predominante. A nivel práctico, este tipo de isomería es muy importante. Por ejemplo, en la bioquímica, la tautomería juega un papel en la replicación del ADN, donde ciertos errores en el apareamiento de bases pueden ser causados por formas tautoméricas. También influyen en la actividad de enzimas, en la estabilidad de fármacos y en la formación de enlaces químicos. En resumen, la isomería dinámica permite que una molécula adopte diferentes formas según el medio en el que se encuentra, lo cual influye directamente en su comportamiento químico y biológico.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la estereoisomería. ¿Qué es? La estereoisomería es un tipo de isomería especial. Esto significa que las moléculas tienen la misma fórmula molecular y la misma conexión entre sus átomos, pero difieren en cómo están conectados esos átomos en el espacio. A diferencia de los isómeros estructurales que tienen diferentes estructuras, los estereoisómeros son como gemelos con la misma ropa pero peinado diferente. La estereoisomería se divide en dos tipos principales, que son la isomería geométrica cis-o-trans y la otra es isomería óptica o enantiisómero. En la isomería geométrica o cis-o-trans se dan en compuestos en dobles enlaces. En el isómero cis, los grupos importantes están en el mismo lado del doble enlace y en el isómero trans están en el lado opuesto. En la isomería óptica o en enantiisómero se da cuando una molécula tiene un carbono quiral. Los enantiisómeros son como imágenes especulares, no superponibles como nuestras manos. Aunque tengan la misma fórmula, una puede girar a la luz polarizada hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Muy importante también en medicamentos, porque un entiómero puede ser terapéutico y el otro incluso tóxico. ¿Y por qué es importante la estereoisomería? La estereoisomería influye en cómo las moléculas interactúan en nuestro cuerpo humano. En la industria farmacéutica, en la química de alimentos y perfumes, por ejemplo, la telidomida, que es un medicamento para las náuseas en los años 50, uno de sus antinúmeros ayudaba, pero el otro causaba malformaciones. Otro ejemplo está también el limoneno, que en otra huele a naranja y en otra huele a limón, solo por cambiar cómo está orientada en el espacio. Solo por cambiar cómo está orientada en el espacio.